Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, el podcast de Rankia México. Yo soy Edgar Arenas y es un gusto, un honor tener esta ocasión a Jorge Fedio, quien es un analista financiero y un autodidacta de CEPA, profundamente vinculado al mercado de valores que se conecta desde Buenos Aires, Argentina. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Justo, porque es la primera vez que me conecto así a tanta distancia y con el exterior, porque normalmente lo hacía acá, en Buenos Aires. Es un gusto que en esta plaza pública virtual que es el Internet podamos encontrarnos y que la gente que te conoce en Argentina, en Sudamérica y quienes no te conocen podamos saber un poco de ti. Jorge, oye, Jorge, una pregunta. Eh, en casa, en tu casa, cuando tú eras niño, ¿se hablaba de ahorro, se hablaba de inversión, se platicaba sobre este tema? ¿Sabés que no? No, eso... Papá es un emigrante escapado en la guerra, así que tuvo que pelear contra el diablo nazi, que era negro, y contra el diablo rojo, que era el comunista, porque era Ucrania, y Ucrania estaba en el medio. Y pasaban. Entonces era de la resistencia, al final quedó cautivo por los nazis, pero como prisionero de guerra, así que una vez que finalizó la guerra, en campo de refugiados, ahí conoció a mi mamá, ahí nací yo y de ahí a la Argentina. Así que en Alemania estuve 2 años, pero Alemania no me reconoce como alemán, porque ellos siguen insistiendo con que es el derecho de la sangre, de qué nacionalidad son tus padres. Como no te quedaste en Alemania no puedes ser ciudadano, por lo tanto, llegué a la Argentina con el documento no argentino. No tenía nacionalidad, ¿De qué año porque... hablamos? Y en el año 48, 1948, 2 años, bueno, 3 años después de la guerra. Ok, ¿Y y qué te encuentras ocurrió? en una Argentina que Argentina a mí me causa muchas inquietudes, Jorge, porque fue en su momento un país increíblemente desarrollado, fue el pilar de Sudamérica y luego entró en una dinámica muy compleja que hoy en día, en la que hoy en día todavía está sumergida. ¿Tú cómo creciste Sí. en ese entorno económico? Bueno, en ese entonces, después de la guerra, habían 3 países donde la mayor cantidad de migrantes se volcaba. Era Canadá, Australia y Argentina. Pero como papá tenía 2 hermanastros en Argentina y decidió venir a la Argentina. Y la Argentina en ese momento todavía gobernaba el general Juan Domingo Perón, pero al poco tiempo tuvo la Revolución Libertadora en 1955. De eso ya algo recuerdo, porque estaba cerca de una base militar y salían los aviones, son los bombarderos y demás. Algo me quedó, pero muy, muy nada, ¿no? Eh, Después papá en la empresa que estuvo trabajando como mecánico de tractores, porque él hizo la escuela industrial en Europa. En aquel entonces dominaban los alemanes en la industria. Entonces, acá cuando llegó fue una industria alemana de tractores. Entonces no tenía dificultad para hablar porque hablaba alemán. Pero Ok. claro, en ese momento de crisis argentina fundió y se quedó sin trabajo. Y yo pequeño, creo que tenía 6 años en ese momento, y los socorrieron los sacerdotes ucranianos que también habían en Argentina y dice, bueno, no te hagas problema por tu hijo, te lo educamos, así que me metieron en un colegio pupilo y ahí a donde tuve la educación de lo que es valores y da la casualidad que hoy estoy en un mercado de valores, entonces entiendo lo que es un valor. Pero esa educación me ayudó a mí a estabilizarme, porque muchas crisis pasó a la Argentina hasta que
hice el caminito de llegar a lo que era la bolsa. Ahora, por profesión, nada que ver, porque de profesor en ciencias naturales, que es donde yo me gradué, pagaban muy poco los sueldos. Y yo alquilaba y nació mi hijo. Y digo, no, no me alcanza. Pero ¿Qué edad en una de tenías? esas, después de unas crisis y una toma de un gobierno militar, todas las cooperativas se transformaban en bancos. Entonces tomaban empleados por todos lados. Y digo, yo me largo. No sabía lo que era un cheque, nada, pero nada de nada, porque no estaba en ese rubro. Y bueno, pasé varios años como empleado de bancario hasta que otra crisis volcó el banco y con volcó el banco otra vez en la calle y así me pasé al mercado de valores. ¿De qué año hablamos? Y hablamos por en 1985, más Ok, o menos por ahí. un año antes de que Argentina saliera campeona del mundo. Sí, sí, ya era gobierno militar, sí, tal cual. Y en ese entorno, Jorge, esta profunda vocación que tienes por la enseñanza y que también has llevado de la mano de un crecimiento autodidacta, ¿cómo es que te enamoras del mercado de valores? ¿Qué hace que te A ver, involucres ya el resto de tu vida en esto? cuando uno entra a un recinto bursátil y la Bolsa de Comercio en la Argentina, hoy, bueno, este año cumplió 170 años, es decir, tiene su historia y estaba hecha al modelo inglés, así que los primeros que entraban a la bolsa tenían que ir de etiqueta y con galera. Así están las fotos de aquel entonces, ¿no? Cuando uno entra en ese tipo de recinto, lo único que ve son paneles o pantallas, todo de números y letras. Claro, aquel que no conocía ese mundo era algo, ¿qué es lo que miran? Y así digo yo, ¿qué es lo que miran? Yo me paré y digo, algunos malhumorados, otros contentos, muchos con tic nervioso, porque había mucha gente en la bolsa. Y yo me paro al lado de un señor que tenía una carpeta, tenía los gráficos, yo no sabía lo que era, y él miraba las pantallas y miraba el gráfico. Entonces yo, descurioso, sin saber nada, le pregunto, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque no sabía por qué se referenciaba la pantalla con el gráfico, que después cuando yo empecé a enseñar, mi definición técnica de lo que es análisis técnico es leer las pantallas y darse cuenta. Él estaba haciendo eso, pero bueno, no había una definición hasta que la vida me enseñó que esa era la definición. Y mucho tiempo después, en esos días negros de la bolsa donde todas las pantallas estaban al rojo punzó, porque estaban todo en rojo, Se desangraba el mercado. claro, se quedaban algunos agentes de bolsa, pero ya con mi edad, ya cerca de 80 años, y miraban las pantallas. Yo me acerco y digo, ¿qué es lo que estás viendo? Y estoy haciendo lectura del mercado. Entonces ellos miraban nada más que, y no había gráficos, ahí no, eran todas la pantalla numérica. Y yo dije, y la definición mía es esa. Cuando empecé aprendí que uno miraba el gráfico y miraba la pantalla. El agente de bolsa mira, que son fundamentalistas, generalmente todos los antiguos, miran la pantalla y hacen lectura. Ah, ya sé. ¿Qué es análisis técnico? Leer las pantallas y darse cuenta. Y así salió mi definición, porque no es el estudio del gráfico, de la tendencia. Me olvidé de todo eso. Lo simplificaba. Pero ¿por qué era que yo tenía que simplificarlo? Yo no sé inglés.
Y todos los textos, 40 años atrás, no había texto en castellano, no en español. Había nada más que algunas traducciones de Gemovasa que vinieron varios años después, pero todos los textos eran en inglés. Entonces yo no podía leer nada. Y me dice ese mismo señor que me enseña los gráficos, me dice, ¿querés aprender esto? Intentaría, le dije. Yo no sé si le dije así o qué. Me dice, bueno, no te hagas problema. Mañana cuando vengas, yo te lo voy a presentar a un agente de bolsa y te voy a tratar de enseñar lo que vos necesitas saber. Ahora resulta que ese agente de bolsa era el fundador de la Caja de Valores. Era uno de los importantes. Entonces nos dieron un cuartucho ahí en la agencia. Teníamos la computadora y empecé así, 5 años, 5. 2 horas antes del mercado, las 6 horas de mercado y 2 horas después del mercado, sin sueldo. Yo estaba aprendiendo. Era como que tenía que hacer mi propia inversión para sostenerme y todo el resto para aprender. Y bueno, cuando se me terminó, se me liquidó la plata porque yo no cobraba ningún sueldo. Y no siempre las inversiones me iban bien, más bien me iban mal, porque claro, era un principiante y no tenía ni siquiera experiencia. Me sentí, digo, y bueno, me voy a emplear, algo sé. Y me agarró la crisis del Merval de los $900 cuando se cae de 900 a 300. Y entonces ahí yo me hice fuerte. En esa caída le empezaba a ofrecerme a trabajar con un agente de bolsa y le digo, esto levanta, esto es piso. Y entonces ahí entendí qué es el piso, cómo levanta, y bueno, y Argentina levantó, y a mí me emplearon, empecé a tener trabajo, y así me sostuve por mucho tiempo, hasta que vino la crisis de 2000, 2001, 2002, cuando Argentina declara el default. Ahí yo me quedé de nuevo sin trabajo porque los agentes despedían ¿a quién? No a los operadores, a los que eran de research, porque research es gasto. Pero en Claro. una crisis el gasto, lo primero que te limpian es el gasto. Entonces me limpiaron. Cuando me limpiaron apareció internet. Entonces yo empecé a escribir en el internet. Y empecé con Tango Broker, que fundió, y después empecé a trabajar con agentes de bolsa, haciéndoles informes, apareciendo en televisión, y así me fui haciendo en ese mercado. Así ¿Lo que en hacías de forma definitiva, independiente? ¿cómo? ¿Lo hacías de forma independiente? No, 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 empleado. Siempre me empleaban, pero algunas veces el empleo mío no era en blanco, como se dicen acá, era en negro, es decir, te daban algo, pero bueno, era para sobrevivir, hasta que después de unos años te confirmaban y ahí quedabas como un empleado dependiente con todos los pagos en blanco. Jorge, ¿qué opinas de los analistas independientes? Hoy a través de la inmersión digital, pues, todo mundo está pegado al teléfono, a la computadora, y en nuestro medio, en nuestro sector, pues siempre está por un lado el analista contratado en nómina de alguna correduría, de alguna casa de bolsa, agente de bolsa, como ustedes lo conocen, o estos analistas independientes que pues tienen su canal en YouTube o tienen alguna red social en la que están subiendo contenido. Este, ahí me parece que hay grandes oportunidades para el crecimiento personal, profesional, también del sector, del medio, pero también hay grandes riesgos, porque mucha Sí. gente, pues, con un conocimiento, con una curva formativa todavía muy escueta, pues pueden ya ponerse a dar consejos de qué hacer o qué no hacer con el dinero. ¿Tú qué opinas de este punto en el que estamos hoy? Mira, yo tengo algo que
por suerte lo tuve. Yo me hice en el mercado, dentro del mercado, rodeado de agentes en el cual vos podías preguntar y tenían experiencia. Aprender nada más que me sucedió que yo daba un curso y venían algunos chicos jóvenes de otra profesión pero sin trabajo. Recuerdo a uno que era ingeniero, hizo un curso mío y después, como algo de sistemas sabía, largó su página de internet y empezó a dar las clases él. Yo digo, ¿qué clase puede dar si todavía? Hizo nada más que un curso que duraba un mes, 2 meses, mucho más que eso no duraba, y con eso él salió de busca vida, porque nada de experiencia tenía, pero enganchaba gente, si tenía muy buena forma de venderse, se enganchaban. Y últimamente, uno de los operadores que yo los conocía en el mercado, pero después se hizo más periodista que operador, y trabajando en la bolsa terminó siendo un gerente de desarrollo o algo así. Hoy es el presidente de Vima. Por primera vez en la historia argentina, un presidente de Vima no agente de bolsa. Y bueno, y también por primera vez en la Argentina hay un presidente de bolsa que es un inversor, tampoco es un profesional de mercado. Bueno, pero cada uno se hizo. Tenemos esas variantes que pasan, pero con Claudio Suchovicki, que hoy es el presidente de Vima, yo participé en 2 radios distintas haciendo programa. Y últimamente lo escucho que también le hacen la entrevista de cómo se fue desarrollando, qué es lo que puede contar del mercado, cuáles son sus experiencias. Él tiene un profesor, un economista, que es Juan Carlos de Paulo. Y él dice, el profe. A mí también me dicen profe, después de tantos años de enseñar. Pero Claudio Suchovicki le dice a este economista el profe. Y el profe le dice por experiencia, ¿a quién tenés que escuchar? Y dice, no te olvides, a los mayores de 70 años que están en la bolsa. Eso tienen la experiencia. Ellos te pueden decir mucho más porque ya culminaron con lo suyo y enseñan bien. Yo digo, y ahora yo tengo 79 años por cumplir en julio, y ahora también yo soy el viejo de la bolsa que tengo más de 70 años y puedo enseñar. Y se te cruzan porque la vida es así y uno todo el tiempo aprende. Y Claro. lo bueno que tiene la bolsa es que tenés que ser creativo, porque la bolsa permanentemente está bombardeada de todo tipo de noticias, buenas, malas, verdaderas, falsas, rumores, y además es más emocional que racional. Y si ¿Cómo te uno... abstraes del ruido, Jorge? Ahorita esto ¿Cómo? me llamó mucho la atención, esto que nos compartes, ¿no? Y ese ratito, de hecho, antes de entrar aquí a grabar, hablabas de esta capacidad de reinventarte, decías, ¿no? Sí, Y uno se tiene que reinventar diariamente en el mercado, pero es muy complicado cuando hay tanto ruido. ¿Cómo te abstraes del ruido? ¿Qué es lo que contabilizas? ¿De qué forma ponderas lo que tienes que observar antes de tomar una decisión de inversión? muy buena la pregunta, la verdad que es muy buena la pregunta y yo nunca me la hice, pero creo que voy a ser capaz de contestarte. Lo que me enseñó en un principio este señor que me convidó a que yo aprenda análisis técnico, entonces dice, ¿vos te acordás cómo empezaban a hacer el análisis técnico, que eran los contadores
que mirando la empresa y estudiando la empresa y analizando el balance, iban anotando y hacían las curvas de tendencia y te marcaban cuáles eran los sucesos, acá pasó tal cosa, acá mataron a fulano, acá apareció la guerra o el nuevo invento, y si la empresa andaba mejor o peor, lo marcaban en una evolución. Sí, me dice. Bueno, esos señores tenían algún contacto con alguien que estaba en el ambiente. Pero resulta que por distintas cosas de la vida, o falleció o lo mataron, porque era uno que le llevaba y traía. Entonces se quedaron sin la información en contacto. ¿Y qué hacían? Seguían el gráfico para darse cuenta cómo evolucionaban los mercados. Entonces dice, ¿sabes qué? Si a vos te aprietan contra soportes y contra la base de un corredor, de un canal, que es el piso de mercado, van a suceder dos cosas. O quiebra o revienta. Pero siempre va a haber una noticia que a eso lo va a impulsar, Un lo va a hacer catalizador. que estalle. Entonces, vos tenés que tener en cuenta que en el mercado estás bombardeado de noticias, pero no todas las noticias van con el gráfico. Fíjate cuál que a vos te impacta, pero que están en el punto de o darse vuelta o quebrar. Eso es intuición, Entonces, Jorge. ¿cómo? Eso es intuición. O sea, es algo que tú No, desarrolles no, es o se puede lectura. enseñar, ya lo tienes. No, yo vengo diciendo lo siguiente. Si nosotros aprendemos análisis técnico y el análisis técnico a nosotros nos obliga a hacer una lectura, si haces una lectura técnica no tenés que buscar el resultado viene solo. Entonces dejate llevar con la lectura, porque después todo lo que va a suceder en el mercado se va a acomodar a esa lectura. Y ahí te vas a dar cuenta de las noticias falsas, de los rumores, y de que si el mercado es emocional, hay una psicología de la manada que se va a mover, pero vos mirá qué hace el gráfico. El gráfico no miente porque lo que registra es lo correcto. Esa es la lectura correcta. Y yo vivo haciendo lectura del gráfico, entonces muchas veces por eso digo que uno tiene que ser creativo, que en lugar de estar sujeto a la noticia, yo estoy sujeto al gráfico y de esa lectura saco la deducción. Si me acompaña la noticia está bien, si no me acompaña no me molesta. Yo sé que si hago buena lectura, al final el resultado no tengo que buscar el acierto. Ahora, si uno busca el acierto, y eso me pasó, que quiero acertar, eh, psicológicamente yo me estoy bloqueando, quiero hacer lo que yo quiero y no es el acierto del mercado. Entonces yo me tengo que despojar de lo que es las emociones y tengo que ver para dónde es la tendencia, qué puede suceder con la tendencia. No soy operador, soy analista, así que no me voy a parar frente al mercado y digo, si baja, ¿qué hago? Y si sube, ¿qué hago? No, yo te voy a hablar de la tendencia. Y hay días que te pueden desestabilizar. La tendencia no te desestabiliza, te ubica. Entonces, sigo diciendo permanentemente, hace buena lectura técnica y no te preocupes de los aciertos, vienen solos. Jorge, cuando pones dinero, cuando pones plata tuya ah, para algún activo, alguna acción, algún bono, algún ETF, ¿esto no hace que te predispongas en tu análisis? Bueno, en definitiva, para poner y elegir algún estudio haces, y yo también miro, yo generalmente no opero en bonos porque tiene una renta fija.
¿sí? Lo hago con acciones, pero te digo, le tengo un poco de bronca al bono. En el 2000, 2001, la caída de Argentina fue fea. Y en el 2002, al principio, el default, la salida de la convertibilidad y los bonos nuevos volaban y los viejos no cotizaban. Yo digo, no puede ser. Y yo sabía que el bono era una colocación de deuda. ¿Y quién se beneficiaba con esa colocación de deuda? Los políticos. ¿Y a quién dejaban pobres? A la población. Y dije, no, quiero ir al privado. El privado se juega por la propia, no está usando de la política. Entonces me Claro. quedé y me especialicé en el análisis de los equity, es decir, de las acciones, a donde el privado, si le va bien, y si le va mal, sonó, pero no usa de la política. No hay un juego político. Entonces me ubiqué ahí. Ahora todo el mundo quería plata, entonces eran los bonos. Y al final nadie se quedaba con las acciones y empezaban a preguntarme a mí por las acciones. Y ese fue, digamos, la oportunidad de dedicarme a una cosa y no a todas. Y digo, Claro. en el mercado no es conveniente invertir donde uno está cómodo. Digo, no tenés que saber todo, porque el abanico de todos los productos que vende el mercado, desde moneda, cripto, bonos, commodity y equity, y que tenés que saber todo para ser inversor, no es demasiado mucho. Si hay muchos que saben conseguir dinero con su trabajo, y el sobrante es el que tienen que defender en la bolsa y atesorarlo, porque o tenés el delincuente o tenés el estado delincuente con la inflación y con la devaluación. En definitiva, la bolsa es una fuente inagotable de recursos. Y si todos los ricos están en la bolsa, ¿por qué no lo vas a aprovechar? Entonces, aprovecha donde podés sacarle ventaja. Si estás preparado para los bonos, dale con los bonos. Si estás preparado para las acciones, dale con las acciones. ¿Querés hacer todo solo? No te da. Ah, bueno, pero si estás en una sociedad, casa de bolsa importante, no hay un profesional. Y cada uno tiene un sector. Es decir, tampoco estudian todo. Entonces, cuando yo enseño, le digo, dedícate a donde te sentís cómodo, desarrollate ahí y aprovecha la bolsa con lo más simple, no con lo complejo. Porque en lo complejo te vas a enredar como el perro mordiéndose la cola, perdés energía y perdés dinero. Dice mi mamá que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Y Puede el mercado ser, de y valores es tenés que tan tener amplio. mucho estudio. Y yo Así cuando es. te doy Sí. análisis técnico, en definitiva, son 10 clases. Si querés es un mes y medio. No estás suplantando una universidad que enseña para una licenciatura entre 4 y 5 o 6 años. Ahora yo digo, y todos los que tienen preparación económica, de varias, puede ser administrador de empresa, puede ser contador, puede ser economista, y todas las escuelas técnicas que resulten. En la universidad, acá, por lo menos en Argentina, no te enseñan análisis técnico. Y si yo te puedo enseñar a vos en 10 clases análisis técnico, pero vos ya sos contador,
ya entendés de balance, ya entendés un poco de economía, también sabés un poco de mercado. ¿Qué te cuesta aprenderlo en 10 clases? Si no te sirve, lo revolías. Total, es más que un curso, no perdiste nada. Pero en la universidad te tuviste que quemar la ceja durante 5 o 6 años. Y así acomodé a un montón de profesionales que les puse los patitos en fila, los ordené cómo hay que mirar el análisis técnico y al día de hoy me agradecen. Y algunas veces hago lo que es, acá le dicen juntada, pero eso es un término moderno, que es como una reunión de inversores, una cosa así, un contacto que tengan, porque todos por internet y nunca hay un contacto y a la gente le gusta sacarse fotos, hablar, tener algún encuentro, tomarse una cerveza. Entonces le dicen juntada a eso, yo digo, es un evento. Y en los eventos no los conozco a nadie. Entonces paso por las mesas que están todos sentados y lo que me agradecen, empecé a ganar dinero con tu curso, porque antes estaba desconcertado, no sabía de dónde empezar, de qué agarrarme, qué mirar. Creía que si tenía dinero ya lo iba a ganar. Y no, en la bolsa no se gana el dinero así. Porque la bolsa quiere la tuya. No que vos se la saques, vos se la tenés que ganar. Entonces tenés que pelear con un monstruo grande. Y me hacía acordar cuando los curas me enseñaban de David y Goliat. Y David sí, tenía todo para destrozarlo. Goliat, y David era un pastor. Con una onda le puso la piedra entre ceja y ceja y lo volteó. Bueno, vos necesitas enfrentar la bolsa por lo menos con una herramienta que a vos te sepa señalar y vos te puedas defender. Es que dicen que Con más esa vale maña herramienta, que fuerza, ¿no, Jorge? Oye, Jorge, una pregunta. De toda esta gente que ha pasado por tus manos en la parte académica, a quienes has enseñado, a quienes has motivado, ¿qué característica coincide en que ellos hayan crecido como inversionistas? ¿Qué característica crees que debe de tener un buen inversor? O al menos que tú hayas identificado. yo te puedo decir que qué es lo que aprendieron de mí. Primero, explicarlo con sencillo, explicarlo con el idioma materno, no estar mezclando idiomas para hacerse mandaparte, sino que entiendas el concepto. Una vez que aprendiste el concepto, lo tenés en la mente, ya lo vas a usar. Si haces un análisis técnico y se lo podés explicar a tu abuela qué es lo que aprendiste hoy, se lo tenés que decir con palabras sencillas porque ninguna palabra técnica le va a caer como Claro, conocimiento. claro. Cuando aprendiste de una manera sencilla, hace las estrategias más sencillas porque las más sencillas la vas a identificar al toque y esa te van a dar la satisfacción que le estás ganando dinero en el mercado lícito, creación propia y es tu mérito. Y entonces así me empezaron a entender. Ahora, claro, yo llevo muchos años en el mercado y cuando hago una explicación de alguna terminología técnica, me gusta hablarle un poco de la experiencia, cómo la aprendí yo, cómo me la enseñaron otros, ponerle episodios. Entonces, el concepto venía envuelto en una narrativa y eso es más confortable o más amigable que un libro, porque es el contacto del que vos estás explicando y después te dicen,
en el curso nos diste muchísimo más de lo que nosotros pagamos. ¿Por qué? Porque se nutrieron del curso. Nutrirse es que ellos entiendan lo que uno le está transmitiendo y muchas veces con episodios le queda grabado una historia alrededor de eso. Y Claro. después el mercado se repite, ¿Cómo lo ya aplicas? sabemos que es reiteración y es estadística y no es más que eso. Jorge, ¿alguna vez le preguntaron a Steve Jobs quién era la persona más poderosa del mundo? Y él respondió el narrador. Y es que lo definiste muy bien. O sea, es lo que te pasa, cómo lo incorporas y cómo lo interpretas, que me parece que se adapta perfectamente a la gestión patrimonial, al análisis. O sea, porque el análisis es esto, ¿no? Es la ocurrencia, pueden ser cosas que te jueguen a favor o en contra, pero cómo las utilices tú para sacarle partido, lo definiste también perfectamente, ¿no? El mercado hace todo para llevarse tu dinero, ¿no? El Sí, mercado y no no es coopera fácil contigo. ganarle, ¿eh? Y no es fácil ganarle. Te tenés que esmerar. Así que por eso digo que la lectura técnica vale y te lo enseñan de distintas maneras. Yo conocí a un operador que no tuvo demasiado éxito en quedarse con un trabajo, sino que permanentemente o fundía a la gente o se fusionaba con otro y despedía al empleado, entonces siempre quedaba colgado. Entonces él se tenía que defender por la propia y eligió opciones que son derivados. Y yo digo, operar en opciones es lo más bravo que hay porque es operación cortita en el tiempo, ahí ya no podés hablar de tendencia y podés perder todo, porque o ganás la prima o la perdiste la prima. No hay otra vuelta. Tal es así que un tiempo atrás en Wall Street estaba prohibido porque decía no es inversión. Si vos perdés todo, ¿a dónde está la inversión? Te quedaste sin nada. Entonces, ir aprendiendo y después de mucho tiempo te decía, mira, el mercado siempre va a querer la tuya y no es fácil ganarle. Así que tenés que prepararte. ¿Y cómo se preparaba? Terminaba la rueda del día y él analizaba qué pasó ese día para ver qué va a hacer mañana. Entonces, el día de mañana, a la madrugada, volví a revisar lo que ya había visto después que cerró la bolsa. Entonces salí a hacer un poco de ejercicio, otro tanto de meditación para volver a entrar en el clima bursátil. Abría la bolsa y ya sabía qué tenía que hacer. Entonces ya estaba preparado. Pasa que hay profesionales como los médicos, que me había enterado que en Estados Unidos ganaban bien por el riesgo que es la medicina y es carísima. Bueno, llegan a comprarse su casa, su auto, su casa de fin de semana y siguen ganando bien porque es un buen cirujano o lo que sea. ¿Y el sobrante dónde? Y por la educación financiera que tiene en Estados Unidos, a la bolsa. Claro, pero él es cirujano y él no puede mirar la bolsa en el momento que la bolsa desarrolla. ¿Cuándo tiene que verlo? Y lo tiene que ver antes o después. ¿Y qué deja la orden? Y todos aquellos que dejan la orden con el tiempo, antes y después, y no están en el intradiario, no están con la ñata contra la pantalla, porque la actividad se lo impide, también crecen. Che, pará, pero si no están tan pendientes. Ah, bueno, pero les enseñaron, tienen cultura de ver el gráfico, de ver
qué es lo que hizo la bolsa y a dónde se coloca y por el tiempo que se va a colocar. Entonces sí es un inversor de mediano a largo plazo y no tiene esa ansiedad de que coloco ahora el dinero y ya tiene que estar ganando, porque no es así el mercado. El mercado generalmente vos compras y enseguida te baja. Y dice, pucha, pero para tanto estudio y que me baje. No, no, pará, pero mañana se te acomoda, pasado. Si hiciste buen análisis, no te va a ir tan mal. Entonces, yo empiezo, todo esto tiene que tener escuela, al mercado tenés que ir preparado, lo escucho a Pablo Gil y si no estás preparado, loco, te van a sentar varias veces en el mercado. Y yo como pasé, que me sentaron varias veces, me acuerdo, yo vengo hablando de los inmigrantes, ¿no? Y acá había un amigo de Onassis, de ese famoso Onassis y Jacqueline Kennedy, no sé si hay algunos que lo recuerden, era otro griego, era Stratiotis, y era un fenómeno en el mercado, y operaba con muchos agentes, y claro, y era visibilizado. Yo era más joven y me dice, vení gordito, yo sé que vos sos bueno, y lo explicás muy bien. Pero ¿sabes cuándo vas a tener experiencia? Cuando a vos te sienten de cola 2 o 3 veces en el mercado. Ahí vas a aprender. Y Oye, dice, Jorge, es que en y la vos, bolsa o se gana dinero o se aprende. o sea, pero ¿sabes lo que pasa? Que generalmente lo aprendés a los golpes. Claro, Porque nadie se cuando vuelve ganás capitán no de un barco aprendés. cuando no hay borrasca, ¿verdad? Claro. Entonces yo recuerdo que más de una vez estaba sentado en el piso o en un escalón porque estaba desarmado, no me gustaba el mercado y me pegó duro. eh, y ahí a donde vos aprendés dónde te duele, qué es lo que hiciste, porque tenés que pararte de nuevo, no te podés abandonar. No, perdí, bueno, me fui, esto no es para mí. Y si estás viviendo de eso, ¿qué? Entonces, Claro. yo digo, el mejor aprendizaje es cuando te equivocás, pero tenés que tener la fortaleza y el razonamiento de que las equivocaciones son posibles porque es un juego por plata. Entonces vos Jorge, tenés que acomodarte. ¿hay algún título, alguna acción de la que hoy en retrospectiva crees que pudiste haber hecho un mucho mejor análisis? Sí, errores tenemos los que estamos en el ¿Cuál? ¿Alguna en mercado. particular que te acuerdes? Bueno, lo que pasa es que yo en aquel entonces no tenía demasiado noción de lo que es el mercado internacional, enfocándome en Wall Street porque Argentina se operaba nada más que acciones argentinas Ok, y en su mejor época había 600 acciones, ahora no creo que lleguen más allá de 150. Entonces, por alguna se pasó con que fe, digamos, y una acción de los cuales me hice amigo de los que manejaban la acción y que estaba relacionado con la industria petrolera. Entonces, y la la que estaba más relacionada era Tenaris, que hacía los caños sin costura para la industria petrolera, pero caños especiales. Las especiales se referían a profundidades marinas. Y entonces el acero, con las sales del mar y con el movimiento de la masa eh, marina, primero que si era muy rígido los quebraba, segundo los deterioraba, les comía la sal, comía el acero y eso reventaba el caño. Entonces lo tenían que revestir. Entonces lo tenían que revestir con que la flexibilidad del mar no despegara el revestimiento
aísle de las sales, pero también aísle de las temperaturas, porque por el caño venía a temperatura alta y la profundidad marina tenía su temperatura fría y iba a haber choques de temperatura. Entonces eran con globitos de aire y qué sé yo cuánto, todos esos revestimientos. Bueno, me hice amigo de esa empresa. Me sentí engañado, porque yo creía Ya. en la empresa y digo, Techin es una empresa importantísima en el mundo, Tenaris es un ISO importante en la industria petrolera, y resulta que no va a contratar una empresa de revestimiento cualquiera. Uno decía, empresa muy buena, y la que hacía el revestimiento y cotizaba también iba a ser buena. No, se fue al diablo. Entonces, ahí después me señalaban a mí. Yo creía en eso y me sentí defraudado. Sí hay defraudaciones en el mercado, por supuesto que las hay. Y si no, no la tenían a Enron y los defraudó, y esa era norteamericana y era industria petrolera, era energía, y bueno, y profundió. Claro, el mercado nos enseña que el tiempo, ahorita hablabas de corrosión, ¿no? El Sí, tiempo corroe todo, incluso sí, las empresas, ¿no? El Dow Jones, como hoy lo conocemos, ya no queda una sola empresa de cuando este índice, ¿no? Se echó a andar y bueno, podemos hacer un ejercicio muy profundo que nos enseñaría que el mercado es cambiante, ¿no? No nada más día a día, sino a lo largo del tiempo, pues más todavía. Oye, ¿tú te acuerdas, Jorge, cuál fue la primera acción que compraste para ti, en la cual tú pusiste dinero personalmente? sí, en una que me jugué yo solo, era una que hacía cuadernos. Entonces tenía su estacionalidad antes que arrancaran las clases, Claro, ¿sí? Y resulta que la única comunicación que había para la población argentina de lo que es el mercado y empresas y demás, habían dos diarios económicos. Entonces uno era el cronista y otro era ámbito financiero. Entonces en el medio cuando abrías el medio del diario tenía todas las cotizaciones y algunos que otros registros. Y habían columnas de un periodista que escribía de la empresa. Entonces el que ok. me había enseñado a mí me dice, cuando aparezca esa empresa en el periódico, olvídate, porque ahí no tenés que comprar, ahí tenés que vender. Y me pasó que yo apareció el informe, era lindo, era elegante, y yo, no, digo, voy a obedecer. Yo digo, no, no creo tanto, me parece que puede ir para más la empresa. Pero no, pero está en el periódico. Lo voy a obedecer al que me enseñó a mí. Y vendí. Ok, Y voló. Y dije, bueno, ya, viste, ahí perdí. ok. Entonces dije, no voy a tomar en cuenta lo que escriban. Voy a estar mirando lo que yo aprendí en el Es análisis correcto, técnico y me voy a manejar con eso. Ese es mi instrumento. El resto es barullo. El resto es ruido. es correcto. Y bueno, y me quedé con eso, pero tuve la experiencia de que me largué con un... Y era una chiquitita, esa que le dicen de poco movimiento, de que es nada más que cuando no tiene demasiada liquidez. Entonces, nosotros le decimos acá galponeras, que están echadas en un Sí, galpón y de vez en cuando despiertan, ok. o las despiertan. Y bueno, pero también todo te enseña, pero siempre lo vas a aprender cuando hiciste el error, no cuando hiciste el éxito. Acá digo, si te haces del tanguero, te pones el sombrero de Carlos Gardel,
si sos bardera en el mercado, en algún momento te van a voltear mal porque no aprendiste nada. Te crees que podés sobrar a los demás y no se trata así en el mercado. El mercado te trata de... El mercado si ve que vos caes, como es un macero, Claro, ganan otros. claro, Entonces claro. si caes te empujan, no te Así es, no hay sacan. límite. No, El Universal, Jorge Luis Borges, escribió alguna vez, uno no llega a ser grande por lo que lee y no por lo que escribe, decía él. A ti, Jorge, ¿qué te marcó que hayas leído? ¿Qué libros sobre el mercado? no, el libro que a mí me tenía atrapado y que estaba en castellano era de Stan Weinstein, Cómo ganar en los mercados alcista y bajista, que parecía que era una chantada, Ya, pero el libro es excelentísimo porque es alguien que escribió de su experiencia cuando llegaba a la oficina, cuando abría la pantalla, qué era lo que tenía que mirar, cómo tenían que enfrentar el mercado y te empezó a enseñar todo lo que es ese análisis técnico relatado a su manera y de ahí yo también saqué mucho de hacerlo, de dar los cursos a mi manera. Y en parte lo quería imitar a José Luis Cava, porque es divertido. Él antes daba cursos, ahora da estos cortitos por YouTube y se juega más en el día a día, pero en el tiempo que él daba los cursos enseñaba muchísimo más amplio, pero que lo enseñaba divertido. Y yo quería claro. hacerlo medio divertido porque, claro, el análisis técnico sí, de números sí es medio aburrido. Pero Sí, te digo sí. siempre que no es fácil aprender, es re fácil aprender el análisis técnico. Son unas pocas reglas y unos cuantos datos, conceptos más. Lo que es difícil es disciplinarse. Cuando vos te Exactamente. disciplinás, cambió toda la historia, ¿sí? Pero si es para aprender, lo aprendes muy rápido, no es nada difícil. Claro, estoy pensando en que las cosas buenas que tiene la vida, los hábitos, tienen que ver con constancia, con consistencia. Al que tú me digas, Jorge, ¿no? Alimentarse bien, hacer ejercicio, tener una hora para despertarte, para irte a dormir. Y el invertir también lo es, ¿no? Hay que ser constante. Aprenderlo como tú ahorita lo decías, ¿no? Es un poco una receta de cocina, ¿no? Que ahí está escrita, lo difícil es aplicarlo, ¿no? Y estarlo Y haciendo de bueno, forma para ser constante, buen chef consciente. no es nada más que saber la receta. Pero no hay muchos buenos chefs, ¿verdad? Tampoco no Claro, hay muchos buenos analistas es algo técnicos. parecido. Sí, sí. Y yo te preguntaba ahorita por un libro, ¿no? Pero seguramente también hubo alguna persona que te marcara a ti. No, personas sí. Primero y principal era César Carosino, que ya falleció, eh, porque con él estuve 5 años hasta que, primero como yo no sabía inglés, le discutía todo y no le creía nada. Entonces, él estaba obligado a convencerme de que era así. Entonces, era por contraposición. Y yo parecía en la filosofía Sócrates con Aristóteles, que uno discutía a otro, pero así se aprendió. Y por eso me llevó tanto tiempo. Pero una vez que a mí me cascotearon por el camino, yo empecé a enseñarles como yo aprendí. Claro, Entonces, eso es lo que, Edgar, vos decías, que cada uno es con su narrativa, y yo tengo mi narrativa. Yo lo aprendí a golpes y mucho tiempo, y como si hubiese hecho una universidad durante 5 años. Él sí, porque él se quería preparar en la Asociación Mundial de Analistas Técnicos, que tiene su sede en Nueva York, para licenciarse en eso y tenía que leer un montón de libros. Entonces los libros que él leía lo testeaba conmigo, se peleaba conmigo. Entonces eso era una, claro, era una si forma de te convencía enseñanza, a pero ti, media era que bruta, estaba bien ¿no? preparado, ¿verdad? Era media bruta la cosa, porque
No era que tenía que leerme yo un texto y después explicarlo y demás, sino que era toda una discusión hasta que yo me diera cuenta o él me lo señalaran. ¿Viste lo que hablamos ayer? Mirá cómo lo hizo hoy y así cosas. Bueno, te podés imaginar que 2 horas antes de la bolsa y durante toda la bolsa y 2 horas después, él tenía una memoria prodigiosa. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando yo estaba estudiando con él, no había, no había disquete. Uno no podía tomar la información y colocarla en la computadora. Y los precios se listaban. Entonces, a determinada hora, después que terminó el mercado, te largaban una hojita con todas las cotizaciones y había que cargarla en la computadora así, data enter, uno detrás de otro. Vos podés creer que yo tenía la hojita, iba dictando las cotizaciones, él las cargaba y tenía, no sé, lo cargaba en otro sistema y tenía que repetirlo. La mayoría de las cosas se acordaba como yo se le iba dictando. Tenía una memoria, yo no la tengo, pero ni de casualidad. Y bueno, todo ese trabajito que ya era cansancio, bueno, pero tenía toda una rutina, todo un desarrollo diario. Y yo volvía cansado y decía, ¿cuánto? Para analizar tengo poco tiempo y para llegar al análisis cuánto trabajo tengo que hacer. Entre cargar la computadora, hacer el gráfico, tirar las medias y demás. Claro, después cuando vino la tecnología y dentro de la tecnología la robótica y el algoritmo técnico y todo esto, te arman a vos todo, todas las cotizaciones, te la actualizan en la plataforma y lo único que necesitas es aprender para leer la partitura. Y esa es la música que tiene la bolsa. Sí, Claro, qué ahí buena sabes analogía. si está bien, está mal. Entonces, yo digo, esto es un pentagrama musical. Y si sabes leerlo, sabes qué toca, para dónde va. Si no sabes leerlo, estás perdido. Entonces, hoy yo le enseño a todos, mira, el gráfico, agarrás cualquier pantalla, sacarle todo el trabajo, tenés nada más que la cotización y el movimiento, empezás a tirar línea y te vas a dar cuenta que el mercado no es caótico. Y encima con la robótica te lo acomoda bien, entonces vos sabés dónde hay una tracción que va hasta la resistencia, cuando vuelve, cómo se apoya en el soporte. Después tenés las variaciones, se quebró, va a reaccionar, hay un pullback, y si no hay un pullback y hay una baja, y bueno, tirarle los retrocesos de Fibonacci, que es una regla de 3 simple, lo explico así, porque vos sabés que de acá hasta acá subió, ¿cuánto puede caer? Claro, y la estadística te va a decir que cuáles son los puntos de pautas de reversión más comunes. Y ahí te sale 38.2, 50, 61, y no te podés perder. En alguno de estos te colgás. Entonces, y claro, después vas a tener alguna frase que lo sacás, o lo sacás de Saperstein, lo sacás de Stan Weston, lo sacás de Murphy, pero de algún lado alguien te enseñó, y eso para vos es como si fuese un teorema. Y entonces cuando Ok, yo les digo, mirá, si bajó al 38.2 y cuántas crisis bajaron al 38.2 y es una pauta de reversión, ¿por qué no cerrás los ojos, comprás y después de eso pones el stop loss? Y si de ahí arrancaste de cero de un impulso y claro, tenés a favor tuyo un recorrido. Y el recorrido el que te hace ganar plata, no es que si subió 3% 5, ok, porque si no tenés que ir al acierto puro, y si no tenés que ir al acierto puro, ya te lo enseñó Charles Dow, dice el mercado se mueve en tendencia. Déjalo correr si camina. claro, Entonces, cuando está en un canal, ¿por qué querés vender y comprar, vender y comprar, vender y comprar? Si un montón de veces te vas a equivocar. Y en el canal es como que sopla claro, el viento de cola y lo va llevando. ¿Hasta qué?
o supera la resistencia y tomó aceleración y entras en dinámica alcista, o si quebró, tomá la decisión, loco, debajo de la línea stop loss, De salir, o claro. vos te la aguantás o vos vas a perder. Me encantó la analogía que Entonces, hiciste con el tema de la música. Me parece que es una perla que va a quedar claro, ahí para mucho tiempo, ¿no? Pero es la sí, experiencia, ¿no? Mozart no se hizo en un día, ¿no? pero no Ningún la gran yo maestro en su se primer... lo copié a otro. Una vez estando en la bolsa y transmitiendo desde la bolsa en directo, antes que yo, vino un analista que daba clases de análisis técnico en universidades. Entonces él estaba sentado y dijo eso, que el gráfico es una partitura musical. Y a mí me quedó. Y se lo copié. Pero si Claro, nosotros nos claro, copiamos de todo alrededor claro. nuestro, pero claro, como yo tengo que enseñar, esas cosas me quedaron por didáctica para mejor explicárselo a los demás. Entonces, en esa narrativa te entienden y yo creo que esto hay que explicarlo muy simplificado. Y Ahora, me conocí también algunos que de una frase de dos renglones tienen quieren hacer una cinco, tesis, claro, tienen cinco ¿no? nombres en inglés. Claro, Entonces, y claro, el, el que está aprendiendo primero tiene que claro, resolver qué es lo que dijo en inglés, sí, y sí. entonces digo, ¿aprendiste algo? No, pero estaba fabulosa la que... Sí, se mandó la parte, pero vos no aprendiste nada. Sí, sí, Y no es va un por medio ahí. en el que se vicia mucho el conocimiento por los anglicismos, por los tecnicismos, no es sencillo, sobre todo para el que empieza de cero. Oye, Jorge, yo te lo dije, se nos va a ir rapidísimo, te la vas a pasar bien, ha sido, me parece, una hora fantástica en la que nos has compartido con tu narrativa un abanico enorme de experiencias. Yo te quiero preguntar ya por último, Jorge, ¿qué es lo que piensas? Lo primero en lo que pienses cuando escuches la palabra Rankia. Rankia, Así es. Rankia para mí fue una, no sé, una develación. Yo no lo conocía hasta que me invitaron a, a la reunión del año pasado que gané el premio de la mejor academia de formación. Hasta ese momento para mí no me sonaba. Entonces empecé a averiguar, quién sabe, y nadie me contestaba nada. Y claro, yo soy el fundador de Clave Bursátil. Entonces dije, mira, yo no voy a despreciar a la invitación, yo voy a ir. No sabía que tenía el premio. Voy, recibo el premio. Ah, primero y principal. Y dice, ¿y quién fue el que me señaló? Y resulta que fue Maru Cape, ese es el nombre que tiene ella así de, bueno, en online, en lo que es enseñanza, me señaló a mí. Estaba. Y había otro compañero mío que nos habíamos distanciado, pero que trabajábamos juntos, y como me daban el premio, ese compañero mío vino a abrazarme. Y vino la chica a abrazarme. Y me abrazaban como si hubieran ganado ellos el premio. Entonces, fue todo una develación y una sorpresa. Claro, después tenía la exposición al día siguiente en mi ponencia y era el arte de invertir, era lo mío. Entonces, en el Hotel Hilton, en uno de los salones, habían como 600 personas y lo escucho a uno de los profesores que también están en clave bursátil y que yo lo tengo muy rankeado porque él enseña ondas Elliot. Entonces, y es uno de los que yo los considero que es muy bueno, pero mostraban el gráfico y hablaban de lo mismo que yo tenía preparado. Después, Maru Cape, que es Mariela, habla de los ciclos y muestra gráficos.
Y digo, y yo voy a mostrar gráficos, voy a aburrir a la gente. Digo, lo llamo a mi colega que me vino a, digamos, a sostener, porque yo no estaba demasiado firme para ese tipo de reunión. A mí nunca me convocaron para hacer una cosa así grandiosa. Entonces dice, vení, ayúdame, haceme el trámite, preguntá dónde tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer, cuándo tengo que subir. Ok, Y, claro, y es mi socio, es el de sistemas. Entonces el de sistemas a mí me hacía el de soporte. Le digo, che, no puede ser. Están hablando del mismo tema y yo voy a ser el tercero. Vamos a tomar un café, le digo. Y voy a tener que improvisar, voy a tener que hablar todo distinto. Y hablé todo distinto y la chica que estaba escuchando, que era de Rankia, dice, ¿qué? ¿Improvisó todo? Sí, todo. Yo le preparé las filminas y demás, pero él va a terminar con la filmina. Y yo terminé con la filmina, que era la proyección argentina. Y que este año voy a hablar lo mismo, la proyección argentina, pero ya con otro, digamos, actualizado, evolucionó un año más claro, y pasa que en un año más uno, si está en tendencia, sabe lo que va a pasar. claro. Entonces, pero, y, y en parte de eso impacté. Entonces digo, ¿y por qué impacté? Y porque yo trato de hablar que todos me entiendan, ser muy sencillo y ser distinto al resto. Claro, claro. Cuando uno es auténtico, por definición, por naturaleza, es distinto a los demás. Y esta plática, Jorge, ha sido distinta a las demás. Me ha gustado Esta yo mucho este creo que sí, concepto que porque has incorporado de narrativa, lo me cual no llevaste es a la sencillo de hacer. narrativa. Claro, porque narrativa, ok, acompañada de experiencia, pues bueno, crea una masa crítica que en materia de inversión es igual a conocimiento. Y para toda la gente que te ha escuchado, que te ha visto a través de este episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo, pues yo primero quiero agradecerte el haber participado aquí y que nos compartas si tienes alguna red social o en dónde te pueden encontrar. Sí, yo tengo toda una comunidad de clave bursátil, muchos seguidores y nosotros tratamos de sostenerlos no solamente porque les dimos ese curso y los 40 cursos que hay, sino que entretenerlos con comunidades de WhatsApp, pero que no sean discusiones ni de política, ni de fútbol, ni que sean nada más que educativas en el análisis técnico. Claro, después aparecen todos los llorones, todos los desconformes, y bueno, y se En van todos lados los puliendo. hay. Pero claro, pero en lugar de hacer polémicas, es que sean enseñanzas y que se ayuden entre todos, porque acá no hay mucha cultura bursátil, hay que armarla. Claro. Y, y yo creo que todo el Cono Sur no está muy preparado para lo que es bolsa, porque los tienen un poco, a ver, tapados la vista a donde hay una fuente inagotable de inversión que es la inversión en sí. Y eso lo capitalizan las bolsas. Y pero, claro, hay algunos que no entienden lo que es bolsa y le tienen miedo. Y no hay que tenerle miedo. Tenés que tenerle miedo a la política, que con la inflación o con la devaluación te hacen estragos en la moneda y tu sobrante, vos lo tenés que trabajar. Tu sobrante te tiene que rendir quizás mucho más de lo que te rinde tu trabajo. Así es. ¿Sí? Y los que estamos en el mercado tenemos que ser lo suficientemente creativos de cuando enseñamos ir variando, ir cambiando esa narrativa en la medida que el mercado desarrolla. Estoy Y eso completamente de trato de acuerdo hacer. contigo, porque mientras más trabajamos nosotros,
debería de trabajar menos nuestro dinero, ¿no? O sea, mientras más se trabaja nuestro dinero, menos debemos de trabajar nosotros, ¿no? Eh, Exacto, porque la Jorge, pues rueda, es como es me una decían los rueda, curas, la guita trae la guita, y dice la plata trae la plata. un círculo Eso me lo virtuoso. enseñaron hace mucho. Dinero llama dinero aquí y en todo el Sí, mundo, Jorge, en Argentina, en México y en todas las comunidades financieras de América Latina donde te han visto, donde te han escuchado. Jorge, yo te quiero agradecer este tiempo dedicado a este episodio del podcast. Rankia es y siempre será tu casa. Muchísimas gracias. igualmente. Y te tengo que decir que fue súper agradable la conversación y ni siquiera me puso nervioso, simplemente me dejó que todo fluya y creo que traté de hacerlo así. Y lo hiciste muy bien, ¿no? Es un privilegio poderte escuchar y que nos puedas compartir tu conocimiento. Y a toda la gente que se ha conectado a este episodio, le quiero agradecer. Les pido por favor que le den un pulgar arriba, que lo califiquen, que lo compartan, para que más personas con sus mismos intereses puedan acceder a este tipo de información. Y como siempre, les deseo que tengan felices, felices inversiones. Hasta pronto. Muchísimas gracias, realmente muy cómodo fue todo esto y cada vez me sorprende más Rankia. Fuerte abrazo, Jorge. Hasta Chau, siempre. chau.